Nos habían hablado de la cueva mientras explorábamos el suroeste de Nueva Zelanda. Era uno de esos lugares de los que los locales apenas mencionan, con una mueca de advertencia en sus rostros. Para la mayoría, era solo una leyenda, una historia para asustar a los turistas. Pero nosotros no éramos turistas comunes. Éramos un grupo de espeleólogos aficionados en busca de experiencias auténticas y lugares inexplorados. Éramos 4, Tom, nuestro líder y el más experimentado, Lena, una fotógrafa apasionada por capturar la oscuridad y la belleza del subsuelo, Marco, el más joven y lleno de energía, y yo, el narrador, siempre curioso, pero con una sensación extraña desde el momento en que escuché sobre la cueva. Nos alojábamos en un pequeño hostal en una aldea remota cuando el dueño, un anciano de aspecto cansado, mencionó el lugar por casualidad. Dijo que estaba al otro lado de las colinas, escondida entre un bosque denso, y que la entrada era apenas visible. Cuando le preguntamos más, se quedó en silencio, mirándonos con una mezcla de incredulidad y lástima. No nos disuadió. De hecho, su silencio solo incrementó nuestro interés. A la mañana siguiente, con el equipo listo y nuestras mochilas llenas, nos dirigimos hacia el bosque siguiendo las instrucciones vagas que nos había dado el anciano. Caminamos durante horas, hasta que finalmente encontramos la entrada, un agujero oscuro en la roca, apenas del tamaño suficiente para que uno de nosotros pudiera arrastrarse dentro. El aire alrededor de la cueva era denso y frío, incluso en pleno día. Lena bromeó sobre la boca del infierno, pero ninguno de nosotros rió. Había algo opresivo en la atmósfera, una sensación de que estábamos cruzando un umbral que no debíamos cruzar. Tom fue el primero en entrar, seguido de Marco, luego Lena y finalmente yo. El túnel era estrecho, obligándonos a gatear durante al menos 50 metros antes de que se abriera a una caverna más amplia. La temperatura descendió drásticamente y nuestras linternas apenas iluminaban las paredes irregulares, cubiertas de una fina capa de humedad. El eco de nuestras voces se sentía extraño, como si el sonido fuera absorbido por la roca en lugar de rebotar. Empezamos a explorar con cuidado, siguiendo a Tom, que lideraba el camino con confianza. Lena se quedó atrás, tomando fotos, maravillada por la textura de las paredes y las formaciones minerales. Marco y yo la seguimos, bromeando para aliviar la tensión. De repente, el suelo bajo nuestros pies cedió. Caímos por un pozo que no habíamos visto, oculto en la oscuridad. El golpe fue brusco, pero no demasiado profundo. Caímos unos 5 metros, aterrizando en un espacio nuevo, mucho más oscuro. Escuché a Marco quejarse del dolor en su tobillo, pero Tom estaba bien, y Lena se levantó rápidamente, sacudiéndose el polvo. Iluminamos el área con nuestras linternas y nos dimos cuenta de que estábamos en una cámara mucho más grande, con un techo que apenas podíamos ver. Las paredes estaban cubiertas de una extraña capa brillante, como si fueran cristales o un mineral que ninguno de nosotros reconocía. Fue entonces cuando notamos algo que nos heló la sangre. No estábamos solos. En las paredes, alrededor de nosotros, había marcas. Parecían dibujos antiguos, pero no eran símbolos maoríes ni nada que hubiéramos visto antes. Eran figuras humanoides, con brazos largos y delgados, cuerpos alargados y rostros sin ojos. Parecían personas, pero distorsionadas, como sombras que hubieran sido estiradas hasta perder su forma. Estaban pintadas en un círculo, todas mirando hacia el centro de la caverna, justo donde nos encontrábamos. Lena tomó fotos, pero la cámara empezó a fallar. La pantalla parpadeó, mostrando imágenes distorsionadas y llenas de estática. «Es solo humedad», dijo Tom, tratando de calmar los nervios de todos, pero su voz temblaba. Marco, que hasta ese momento había estado tranquilo, empezó a mostrar signos de pánico. Dijo que sentía algo, como si alguien lo estuviera observando desde la oscuridad. Nos reagrupamos, decidiendo que era mejor regresar, pero cuando intentamos volver al pozo, no pudimos encontrarlo. Era como si la caverna hubiera cambiado. Iluminamos cada rincón, buscando el agujero por donde habíamos caído, pero solo encontramos paredes sólidas, como si la cueva misma se hubiera cerrado detrás de nosotros. Empezamos a caminar por un túnel que no recordábamos haber visto antes, esperando encontrar una salida. El aire se volvió más espeso,
cargado de un olor acre que quemaba la garganta. Marco iba delante, respirando con dificultad, y de repente se detuvo. «Escuchen», susurró. Todos guardamos silencio, y entonces lo oímos, un murmullo, bajo y constante, como el sonido de muchas voces susurrando al unísono. El sonido venía de todas direcciones. Tom levantó su linterna, intentando ver más allá, pero la luz no penetraba la oscuridad. Entonces, algo se movió en la periferia de nuestra visión. Era una sombra, rápida y fluida, que desapareció antes de que pudiéramos enfocarla. Lena empezó a retroceder, murmurando algo para sí misma. Parecía en trance, como si estuviera escuchando algo que nosotros no podíamos oír. La agarré del brazo, pero ella me miró con ojos desorbitados y empezó a gritar. «Están aquí», repetía. «Nos están mirando». Tom intentó calmarla, pero entonces la sombra apareció de nuevo, esta vez mucho más cerca. No era solo una sombra. Tenía forma humana, pero alargada y retorcida, como las figuras en los dibujos de las paredes. Antes de que pudiéramos reaccionar, Lena fue arrastrada hacia la oscuridad. Su grito resonó en la cueva, y luego todo se volvió silencio. Marco salió corriendo, gritando su nombre. Tom fue detrás de él, y yo, paralizado por el miedo, fui el último en moverme. Corrimos por lo que parecieron horas, pero la caverna se volvía más grande y los túneles más numerosos. Nos habíamos perdido completamente. Finalmente, llegamos a una sala abierta, mucho más grande que las anteriores. En el centro había una especie de altar de piedra, cubierto de huesos pequeños. Eran humanos, inconfundibles. El murmullo era ensordecedor aquí, como si las voces estuvieran dentro de nuestras cabezas. Marco cayó de rodillas, llorando, mientras Tom intentaba mantener la calma. «No podemos quedarnos aquí», dijo, su voz apenas un susurro. Entonces lo vimos. Una figura alta, delgada, se levantó detrás del altar. No tenía rostro, solo una sombra densa y pulsante. Tom intentó acercarse, pero sus piernas cedieron. La figura se inclinó sobre él, y en un movimiento rápido y violento, Tom desapareció, como si hubiera sido tragado por la oscuridad misma. Marco y yo corrimos, sin dirección, sin plan. Los susurros se convirtieron en gritos, un rugido ensordecedor que llenó nuestros oídos. Algo nos perseguía, algo que nunca llegamos a ver del todo. Sentí un tirón en mi espalda, como si algo hubiera intentado agarrarme, pero logré zafarme y seguí corriendo. El pueblo de San Martín era pequeño, tranquilo y apartado del mundo. Rodeado de bosques espesos y montañas, siempre había tenido un aire de misterio que a los visitantes les resultaba encantador, pero a los habitantes les dejaba una sensación de inquietud. No era un lugar al que la gente se mudara, sino más bien un lugar del que la gente se iba y rara vez regresaba. Cuando yo llegué al pueblo, fue por trabajo. Un encargo como periodista independiente, documentando historias locales y leyendas olvidadas. La gente fue amable, aunque reservada, y me dio una cálida bienvenida, pero había algo en sus ojos, una sombra de miedo que no pude ignorar. La primera noche que pasé allí, el dueño de la posada, un hombre de aspecto cansado llamado Vicente, me advirtió con una seriedad que me tomó por sorpresa: aquí no se sale después de la caída del sol. No importa la razón, no importa que escuches. Quédate adentro y cierra las ventanas. Su tono no admitía discusión, así que simplemente asentí, aunque por dentro me reí un poco. Pensé que era solo una de esas costumbres de los pueblos antiguos, una superstición que se transmitía de generación en generación. Sin embargo, aquella primera noche, mientras estaba en mi habitación escribiendo notas sobre el día, escuché algo. Al principio fue solo un susurro, como si el viento pasara entre las hojas de los árboles, pero el sonido se hizo más fuerte. Era una voz, suave, casi melodiosa, llamando por mi nombre. «Sal», decía, «ven afuera». Me quedé inmóvil, el corazón latiéndome en las costillas. Me acerqué a la ventana, intentando ver algo a través de la cortina, pero todo estaba oscuro, excepto por la luz de la luna que se filtraba entre las ramas. La voz continuó, insistente, pero nunca la vi a nadie. Finalmente, la voz se desvaneció,
y el silencio cayó como un peso sobre la habitación. Decidí seguir el consejo de Vicente y no abrir la ventana. Al día siguiente, le conté lo sucedido, esperando que se riera o me dijera que solo había sido el viento. Pero no lo hizo. En lugar de eso, su rostro se puso pálido, y sus manos temblaron ligeramente mientras limpiaba la barra del bar. No fue el viento, murmuró. Fue él. Me quedé mirándolo, esperando una explicación, pero él simplemente negó con la cabeza y me dijo que olvidara lo que había escuchado. Con el pasar de los días, noté que el pueblo parecía apagado, como si algo estuviera absorbiendo lentamente la vida de sus habitantes. Los rostros eran pálidos, con ojeras profundas, y el ambiente era pesado, lleno de una tristeza inexplicable. Intenté preguntar a los aldeanos, pero cada vez que mencionaba lo que había escuchado esa noche, la gente se apartaba, murmurando oraciones y persignándose. Finalmente, fue una mujer mayor, sentada en la plaza, quien me contó la historia. Se llamaba Carmen, y aunque su rostro estaba surcado de arrugas, sus ojos tenían un brillo que delataba miedo y dolor. Me dijo que hacía muchos años, el pueblo había sido visitado por un hombre extraño, elegante y bien vestido, que llegó al atardecer, pidiendo refugio. Nadie sabía de dónde venía, pero su presencia era hipnotizante. Se alojó en la casa más grande del pueblo, y al principio, todos lo adoraban. Pero pronto las cosas empezaron a cambiar. Los animales del pueblo comenzaron a enfermar y morir, encontrados con extrañas heridas en el cuello, como si algo los hubiera mordido. Luego, los aldeanos comenzaron a enfermar también, uno tras otro, debilitándose, palideciendo, hasta que finalmente murieron, siempre con las mismas marcas en el cuello. La gente decía que eran los lobos, pero Carmen no lo creía. No eran los lobos, susurró, su voz apenas audible. Era él, el hombre que vino al atardecer. El vampiro. Me reí nerviosamente, pensando que era solo una leyenda, una historia para asustar a los niños, pero la seriedad en sus ojos me hizo tragar saliva. Le pregunté qué había pasado con él, cómo lo habían expulsado, pero Carmen simplemente sacudió la cabeza. No lo hicimos, dijo. Nunca se fue. Está aquí, todavía. Esperando. Esa noche, volví a mi habitación, sintiendo una extraña mezcla de incredulidad y miedo. Traté de escribir sobre lo que había escuchado, pero no podía concentrarme. Entonces, volvió a suceder. La voz. Suave, susurrante, llamándome por mi nombre. Esta vez, el tono era casi suplicante, como si alguien estuviera rogando. Sal, decía la voz. Solo quiero verte. Te he estado esperando. Mi cuerpo se tensó. Me levanté lentamente, acercándome a la ventana con la intención de abrirla. Pero algo dentro de mí se resistió, un instinto primario que me decía que no debía hacerlo. Me alejé, sintiendo que el aire se volvía frío, y la voz se volvió más insistente, más demandante. Las luces de la habitación parpadearon, y el silencio se rompió por un golpe en la puerta. Era Vicente. Abrió de golpe y me miró con los ojos muy abiertos, la cara pálida. Cierra las cortinas y apaga las luces, susurró con urgencia. No lo mires. Nunca lo mires a los ojos. Hice lo que me dijo, temblando de miedo. Nos quedamos en silencio, escuchando. Afuera, algo rozó la ventana, como si unos dedos largos estuvieran arañando el vidrio. La voz susurró de nuevo, más profunda, menos humana. No puedes esconderte de mí, dijo. Ya has visto mi sombra, y ahora serás mío. Vicente comenzó a rezar en voz baja, murmurando oraciones que no reconocí. El sonido en la ventana cesó, y la temperatura en la habitación volvió a la normalidad, pero el aire seguía siendo pesado, como si algo oscuro hubiera pasado justo junto a nosotros. Esa noche no dormí. Al amanecer, Vicente me encontró en la cocina, tomando café con manos temblorosas. Me dijo que debía irme, que ya no estaba a salvo. Una vez que te ve, no te deja ir, me advirtió. Decidí hacerle caso. Empaqué mis cosas y dejé el pueblo antes del anochecer, sin mirar atrás. Mientras conducía por la carretera, vi la silueta del pueblo desaparecer en el espejo retrovisor.
Pensé que había escapado, que todo había sido una pesadilla. Sin embargo, ahora, cada noche, escucho la misma voz, susurrando mi nombre desde el exterior de mi ventana. Y sé que, aunque dejé San Martín, el vampiro del pueblo no me ha dejado a mí. Está aquí, afuera, esperándome, cada vez más cerca. El pueblo de Valdecima siempre tuvo una reputación oscura. Aislado entre las colinas, rodeado por un bosque denso y antiguo, no era un lugar al que la gente fuera por elección. Solo los locales vivían allí, y aquellos que nacían en Valdecimas rara vez se iban. Decidí visitar el pueblo después de escuchar rumores sobre una serie de desapariciones recientes. Había algo fascinante en las historias que se contaban: animales encontrados muertos, personas extraviadas en el bosque y nunca recuperadas, y sobre todo, una leyenda que mencionaba a las hermanas del bosque. Nadie hablaba de ellas abiertamente, pero bastaba con mencionar su nombre para ver el miedo en los ojos de los habitantes. Llegué al pueblo al atardecer y la atmósfera ya era inquietante. Las calles estaban desiertas, como si todos se hubieran resguardado antes de que cayera la noche. La única luz provenía de la taberna local, donde los pocos aldeanos que quedaban bebían en silencio. Me acerqué al mostrador y pedí una cerveza. El tabernero, un hombre de mediana edad con cicatrices en las manos, me miró fijamente. «No eres de aquí», dijo, más como una afirmación que como una pregunta. Le expliqué que estaba de paso, investigando las historias del lugar. Cuando mencioné las desapariciones, se quedó en silencio. Podía ver cómo apretaba los dientes, como si estuviera conteniendo palabras que quería decir, pero no podía. «Si tienes algún sentido común», me dijo finalmente, «saldrás de Valdecimas antes de que oscurezca del todo. Nadie debería estar afuera después de la caída del sol». Ignoré su advertencia, como buen forastero que no conoce las costumbres del lugar. Decidí quedarme y explorar el pueblo al día siguiente, ver si podía hablar con algunos de los habitantes. Pero esa noche, en la habitación del pequeño hostal donde me alojaba, algo extraño ocurrió. Estaba acostado, mirando el techo, cuando escuché un sonido suave, como una canción. Era apenas un susurro, una melodía lejana que parecía venir del bosque. Me levanté y me acerqué a la ventana. Afuera, todo estaba oscuro, salvo por una pequeña luz parpadeante que se movía entre los árboles, como el brillo de una linterna. Escuché una risa suave, femenina, como si alguien estuviera jugando a las escondidas. Era tentador, casi hipnótico. Antes de darme cuenta, estaba abriendo la puerta y saliendo al exterior, siguiendo el sonido. El aire estaba frío, cortante, y la luna apenas se filtraba a través de las nubes. La canción continuaba, y la luz parpadeante me guiaba más y más adentro del bosque. No sentía miedo, solo una curiosidad abrumadora que me empujaba a seguir adelante. Caminé durante lo que parecieron horas, hasta que llegué a un claro. En el centro del claro, bajo la luz tenue de la luna, había 3 mujeres. Estaban de pie alrededor de un círculo de piedras, vestidas con largos vestidos oscuros, sus cabellos oscuros y sueltos, danzando lentamente al ritmo de la canción. Una de ellas se detuvo y me miró directamente, sus ojos brillando con una luz que no era natural. «Hemos estado esperándote», dijo, su voz suave como la seda, pero con un filo de malicia. Mi cuerpo se congeló. Quería hablar, pero mi garganta se cerró. Las otras 2 mujeres dejaron de danzar y se giraron hacia mí, sonriendo. Una de ellas levantó una mano y me hizo un gesto para que me acercara. Contra toda lógica, mis pies comenzaron a moverse solos, llevándome al centro del círculo. «¿Sabes quiénes somos?», preguntó una de ellas, inclinando la cabeza. Intenté hablar, pero solo salió un susurro. La mujer rió suavemente, una risa que hizo eco entre los árboles. «Somos las hermanas del bosque. Las brujas de Valdecimas». La palabra brujas resonó en mi mente. Quería escapar, pero mis piernas no me obedecían. Sentí que algo tiraba de mí, como si el suelo bajo mis pies me estuviera atrapando. «Cada generación, tomamos lo que es nuestro», dijo otra de las mujeres. Su voz era más grave, con un tono autoritario. «Los aldeanos saben. Ellos guardan silencio, porque saben lo que les pasará si hablan.
Sentí una presión en mi pecho, y el aire a mi alrededor se volvió más denso, como si el mismo bosque estuviera vivo y respirara conmigo. Las brujas se acercaron, formando un círculo a mi alrededor, y pude ver sus rostros con claridad. Eran hermosas, pero sus ojos no tenían vida, solo oscuridad. Sonreían, pero era una sonrisa de depredadores. «Te gusta investigar lo desconocido, ¿verdad?», dijo la que parecía ser la líder, acercándose lo suficiente como para que pudiera sentir su aliento frío en mi cara. «Pero hay secretos que deberían quedarse enterrados». Sentí un dolor agudo en la cabeza, como si alguien estuviera hurgando en mi mente. Las imágenes pasaron ante mis ojos, las personas desaparecidas, los rostros pálidos de los aldeanos, el miedo en sus ojos cuando hablaban de las hermanas. Entonces entendí. Las desapariciones no eran accidentes. Eran sacrificios. El pueblo entregaba a alguien cada cierto tiempo para apaciguar a las brujas, para mantener su propio pacto de silencio y supervivencia. Intenté retroceder, pero algo me agarró los tobillos. Miré hacia abajo y vi raíces, oscuras y retorcidas, saliendo del suelo, envolviéndose alrededor de mis piernas. Sentí cómo me tiraban hacia abajo, hundiéndome lentamente. «No deberías haber venido aquí», dijo la bruja con voz suave, casi con lástima. «Eres nuestro ahora». Mis gritos fueron ahogados por la tierra, que se abría a mi alrededor como una boca hambrienta. Vi sus rostros por última vez, sus sonrisas satisfechas, mientras las raíces me arrastraban bajo la superficie. La tierra me envolvió, y la oscuridad se tragó mi cuerpo. Desperté en mi cama, jadeando, cubierto de sudor frío. Pensé que había sido un sueño, una pesadilla demasiado real. Pero cuando me levanté, sentí un dolor agudo en los tobillos. Bajé la mirada y vi las marcas, surcos profundos, como si algo me hubiera sujetado con fuerza. Corrí al pueblo, buscando a Vicente. Lo encontré en la taberna, con los ojos hinchados y la expresión sombría. Antes de que pudiera decir nada, él me miró y sacudió la cabeza. «Te lo advertí», dijo, su voz quebrada. «No debiste salir». Los aldeanos me observaban, sus miradas llenas de miedo y lástima. Ya no era un visitante. Era el próximo elegido. Ellos lo sabían, y yo también lo sabía. Sentí el peso del bosque sobre mí, una promesa de lo que vendría. Esa noche, la canción volvió, suave y melódica, llamándome desde el borde del bosque. Y esta vez, sabía que no podría resistirme. Las semanas siguientes a aquella noche fueron un infierno. Me quedé en Valdecinas, incapaz de irme, atrapado por una mezcla de miedo y una extraña fascinación que me arrastraba de nuevo hacia el bosque cada noche. Sabía que había algo que no había entendido del todo, algo que se escondía entre las sombras de las colinas y las miradas esquivas de los aldeanos. Las marcas en mis tobillos no desaparecían, parecían cada vez más profundas, como si las raíces que me habían atrapado esa noche aún estuvieran bajo mi piel, esperando volver a hundirme en la tierra. Intenté hablar con Vicente nuevamente, pero cada vez que lo hacía, él desviaba la mirada, como si no quisiera reconocer lo que había sucedido. Había una tristeza en sus ojos, mezclada con culpa, pero no decía nada. Los demás aldeanos me evitaban, y sus conversaciones cesaban en cuanto me acercaba. Había un silencio incómodo a mi alrededor, una atmósfera de complicidad, como si todos supieran algo que yo no sabía. Una tarde, decidí salir al bosque a plena luz del día. Sabía que era una locura, pero sentía que no tenía otra opción. Caminé por los mismos senderos que había seguido aquella noche, pero el bosque se veía diferente ahora. No había niebla, pero el aire estaba tan espeso que me costaba respirar. Los árboles parecían inclinarse hacia mí, sus ramas crujían con un sonido que se parecía demasiado a susurros. Seguí adelante, buscando el claro donde había visto a las brujas, pero no lo encontré. El sol comenzaba a ponerse, y la sensación de ser observado se hizo más intensa. Me detuve en un pequeño claro, intentando orientarme, cuando escuché una voz detrás de mí. Me giré de golpe y ahí estaba ella. La líder de las brujas, la misma que me había hablado aquella noche, pero esta vez se veía distinta. Estaba vestida con ropa sencilla, como una aldeana, y su rostro ya no tenía esa sonrisa siniestra.
Parecía casi humana. Te has quedado más tiempo de lo que esperaba, dijo, cruzando los brazos sobre su pecho. Había un tono de burla en su voz, pero también una especie de cansancio. ¿Qué es lo que quieres de mí?, pregunté, con la voz quebrada. Ella me observó en silencio, y por un momento pensé que me estaba evaluando, como si estuviera decidiendo qué hacer conmigo. Finalmente, habló. No lo entiendes aún, ¿verdad?, dijo, dando un paso hacia mí. No fuiste tú quien vino aquí por accidente. Te trajimos nosotros. Las palabras cayeron sobre mí como una losa de piedra. Sentí el peso de su significado antes de que realmente lo comprendiera. Me trajeron aquí. No era yo quien había decidido venir. Desde el momento en que escuché sobre el pueblo, desde el momento en que puse un pie en Valdecimas, todo había sido manipulado. ¿Por qué?, susurré, retrocediendo, pero ella avanzó. Hace mucho tiempo, este pueblo hizo un pacto, explicó, su voz suave pero fría. Las hermanas del bosque ayudaron a los aldeanos en tiempos difíciles. Les dimos buenas cosechas, los protegimos de enfermedades, pero a cambio, ellos nos dieron algo. Una ofrenda, cada cierto tiempo. Me quedé en silencio, con el corazón latiendo con fuerza. Recordé las miradas de los aldeanos, el miedo en sus ojos. Todos sabían lo que estaba pasando, y yo había sido el último en enterarse. La ofrenda siempre es un forastero, continuó ella. Alguien que nadie echará de menos, alguien cuya desaparición no levantará sospechas. Alguien como tú. La verdad se reveló ante mí como un abismo oscuro. Yo era el sacrificio. No había sido elegido al azar. Desde el momento en que llegué, ya estaba marcado para ser entregado. Viniste aquí, te dejaste llevar por las historias, por la curiosidad, dijo ella, sonriendo suavemente. Pero fue tu decisión quedarte. Y ahora, el pacto debe cumplirse. Intenté correr, pero las raíces brotaron del suelo, agarrándome de los tobillos nuevamente. Esta vez no me arrastraron al suelo, sino que me mantuvieron en pie, inmovilizado. La bruja se acercó aún más, su rostro apenas a unos centímetros del mío. Lo que no sabes, susurró, es que no solo somos nosotras las que pedimos el sacrificio. Es el pueblo. Ellos también necesitan esto. Miré a mi alrededor y de entre los árboles empezaron a aparecer figuras. Los aldeanos de Valdecimas. Vicente estaba al frente, con el rostro serio, pero sin una pizca de sorpresa. Detrás de él, los demás, cada uno con la misma expresión de resignación y determinación. Todos sabían. Todos eran cómplices. ¿Por qué?, pregunté, luchando por mantener la voz firme. Cada sacrificio mantiene el equilibrio, dijo Vicente. Mantiene a las brujas contentas y al pueblo seguro. Si no lo hacemos, el bosque nos tomará a todos. La bruja asintió lentamente, sus ojos fijos en los míos. Por eso eligen a alguien como tú, dijo. Alguien curioso, alguien dispuesto a investigar lo que debería dejarse en paz. Alguien que no puede evitar seguir la llamada del bosque. Me quedé mirando a Vicente, a los aldeanos, tratando de encontrar alguna señal de arrepentimiento, de duda. Pero no había nada. Solo aceptación. En ese momento, entendí que este era su secreto más oscuro, el pacto que mantenía al pueblo a salvo. Y yo era simplemente el precio. Las raíces me arrastraron hacia el centro del claro. Sentí cómo se hundían en mi carne, el dolor era insoportable, pero no podía gritar. Las brujas comenzaron a cantar de nuevo, una melodía antigua, llena de palabras que no entendía, pero que resonaban en mi cabeza como un eco eterno. Es hora de irte, susurró la bruja. Y cuando te hayas ido, ellos vivirán otro año más. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No de miedo, sino de una tristeza profunda. No por mí, sino por el pueblo. Un lugar atrapado en un ciclo de sacrificio y supervivencia. Un lugar que había vendido su alma para mantenerse vivo. La oscuridad se apoderó de mí mientras las raíces me arrastraban bajo la tierra. Sentí el frío, la humedad, el peso de la tierra aplastándome, y entonces todo se volvió negro. Desperté de nuevo,
esta vez no en la tierra, sino en mi cama del hostal, el sol brillando por la ventana. Me incorporé de golpe, jadeando, con el cuerpo temblando. Todo había sido un sueño, una alucinación, me dije a mí mismo. Pero entonces miré mis tobillos. Las marcas estaban allí, más profundas que nunca, sangrando lentamente. Salí corriendo al pueblo, pero no había nadie. Estaba desierto. La taberna vacía, las casas cerradas. Caminé hasta el bosque, y allí, en el claro, encontré a los aldeanos, todos de pie, mirándome con la misma expresión seria. Y entonces lo entendí. El sacrificio no había sido yo. Me habían dejado ir para ser el nuevo testigo, el nuevo narrador. Para llevar su historia, para encontrar a alguien más, para traer al próximo forastero. Habían hecho de mí su cómplice.